Adelante, diputada. Hola, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender esta conferencia de prensa. La verdad es que esta semana se nos juntaron muchos temas. Lo primero que les quiero platicar es, bueno, en seguimiento a los acuerdos entre México y Estados Unidos, que es un tema que como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores he estado pues dándole seguimiento, y después de la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard en el Senado, que él mismo y otros legisladores en la comisión, fue en la sede del Senado, pero fue en la comisión permanente esta comparecencia, y varios legisladores y él mismo pues hicieron este llamado a crear un mecanismo de seguimiento por parte del Poder Legislativo a la implementación de los acuerdos entre México y Estados Unidos en materia migratoria. Entonces, a raíz de eso envié una carta a la presidenta de la Comisión de Gobernación, a la diputada Rocío Barrero, para que en el seno de la comisión, en la Cámara de Diputados, independientemente de que se haga un mecanismo o no integrado por senadores o por diputados, eso ya está, digamos, en el ámbito de la competencia de los órganos de gobierno de la Cámara, pero independientemente de eso, como Comisión de Gobernación… ¿Se escucha? Ya listo, gracias. Sí, como independientemente de eso, la Comisión de Gobernación tiene la facultad de darle seguimiento a la política migratoria del país. Entonces, me parece importante que en el seno de la Comisión de Gobernación se sostenga una reunión de trabajo con las autoridades competentes, en este caso con el subsecretario Alejandro Encinas y con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, para poder estar dando seguimiento puntual a todas las acciones que a partir del acuerdo con Estados Unidos México estará implementando en materia migratoria, y sobre todo mucho más allá de esta coyuntura de los 45 días con Estados Unidos, en los que será pues evaluada, como ya lo hemos dicho, lamentablemente, esta nueva política migratoria por parte de los Estados Unidos. Entonces, aquí están las cartas. Es una carta que está dirigida pues a la presidenta Rocío Barrera, en donde le estoy pidiendo que se sostenga a la brevedad una reunión de trabajo con esas autoridades de Gobernación, el subsecretario Alejandro Encinas y el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y por otro lado, también es importante que la Cámara de Diputados sostenga una reunión con la ACNUR, con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, dado que precisamente muchos de los centroamericanos y de otras nacionalidades que estarán siendo devueltos por parte de Estados Unidos a México, pues están precisamente apelando a que se les reconozca su condición de refugiados. Entonces, es importante que nos reunamos también con la ACNUR a efecto de pues hablar de cómo podemos desde la Cámara de Diputados coadyuvar a un mejor cumplimiento de una política migratoria que, en mi opinión, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no me gusta porque es la política de Trump, es una política migratoria dictada desde Washington, es una política migratoria punitiva, y precisamente la reunión con la ACNUR y con la Secretaría de Gobernación sería para tratar de mitigar que así sea. Y todo esto en el marco del cumplimiento del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, del cual México forma parte y que firmó el año pasado en el seno de las Naciones Unidas. Bueno, ese es un tema. El otro tema que también surgió en estos días y que no, pues me parece importante no dejarlo de tocar, son dos acontecimientos que están aparentemente desvinculados, pero que en realidad, en mi opinión, no lo están. Y es pues este atentado en contra del Estado laico, que ya pues veníamos siendo avisados por parte del presidente López Obrador, estas reuniones que había tenido con algunos representantes de iglesias evangélicas en el pasado, en el que pues el presidente López Obrador se había comprometido a ayudarles a que obtuvieran concesiones de radiodifusión, ¿no? De televisión o de radio, etcétera.
Y bueno, esto se concretó, en efecto no está dentro del campo de acción del Poder Ejecutivo, sino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero hace poco el IFT otorgó una concesión de radiodifusión a una organización de la sociedad civil, así es como se han presentado. Fue una concesión de uso social para una OSC que la visión de Dios, que claramente tiene pues una connotación religiosa. Eso sucedió hace unos días, y por otro lado, a finales de mayo se publicó una modificación al reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, en la que se reforma el artículo 83 de este reglamento para incorporar nuevas atribuciones a la Unidad de Asuntos Religiosos, a la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Se llama Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social, ¿no? Voy a repetir exactamente como dice. En dicho reglamento se contempla la creación de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del Tejido Social con las siguientes atribuciones. Y son tres atribuciones que pues implican que las asociaciones religiosas pues estarán coadyuvando o se le delegarán acciones de política pública, particularmente en materia de prevención del delito, pues que son obligación del Estado y que no tendrían por qué estar a cargo de asociaciones religiosas. Esto independientemente del credo de que se trate. Y entonces la reforma dice, o sea, las atribuciones nuevas de esta unidad son coordinar, implementar y dar seguimiento a los programas, estrategias, proyectos, protocolos y acciones en materia de prevención social del delito y la cultura de paz a través de la reconstrucción del tejido social. Por otro lado, contribuir con la persona titular de la Secretaría en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas. Eso no tiene ningún problema. Y la siguiente, que es promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, tampoco tiene ningún problema. La número 8 es la que llama la atención: coordinar en el marco del estricto respeto al ejercicio de la libertad religiosa, la concertación, colaboración, implementación y seguimiento a programas, estrategias, proyectos, protocolos, acciones y acuerdos que coadyuven a la prevención social del delito y la cultura de paz a través de la reconstrucción del tejido social. Esto pues infiere, ¿no?, que serán las asociaciones religiosas las que, como dice el propio texto del reglamento, coadyuven a la consecución de los fines de prevención del delito, que, insisto, no tienen por qué estar a cargo de ninguna asociación religiosa, sino que son directamente responsabilidad del Estado. Dichas disposiciones representan transgresiones a los principios del Estado laico y la separación Iglesia-Estado establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esto es, las facultades establecidas para la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social, las cuales no se encuentran debidamente motivadas y fundadas, infieren, como ya dije, una participación e intervención de asociaciones religiosas en la implementación de políticas públicas por parte del gobierno federal, en este caso en materia de prevención del delito. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece diversas obligaciones a las asociaciones religiosas, como son regirse internamente por sus propios estatutos, los que contendrán las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas, al respeto por la misma naturaleza de las asociaciones religiosas y de acuerdo a los requisitos legales para su constitución. No es observable que esos estatutos señalen una participación en las decisiones de cualquier autoridad. Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su doctrina, siempre que no se contravengan las normas y previsiones de este y demás ordenamientos aplicables. Sus actividades deben de ser estrictamente de carácter religioso. Asimismo, la ley establece que las asociaciones religiosas deberán sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y respetar las instituciones del país. La ley señala como infracciones, entre otras, las siguientes:
asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos, y desviar de tal manera los fines de asociaciones que éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa. Entonces, bueno, por estas razones es que llama la atención este cambio en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, lo cual, insisto, no es nuevo, es simplemente la concreción de varios hechos que han sido del conocimiento público, como el hecho de que el presidente de la República les pidió apoyo para precisamente ayudarle a concretar pues varios de los objetivos de su administración, de su gobierno, de manera particular la prevención del delito. Aunque esto puede ser un objetivo loable, aunque esto puede partir de una buena intención, sí es peligroso la vulneración del Estado laico y la separación Iglesia-Estado, pues que tantos años pues que tanto costó, digamos, establecer en este país, y este poder pues creciente que se les está dando a las iglesias, de manera particular las iglesias evangélicas, con el tema de la concesión de radio y televisión, la concesión de radiodifusión, y ahora con esto. Entonces es importante alertarlo, es importante dejar el antecedente. En la Comisión de Radio y Televisión que yo presido hay varios diputados que han externado su intención de proponer que haya una reunión de trabajo con el IFT para que expliquen las razones de esta concesión. Y en cuanto a esta disposición, este cambio en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, pues también estaremos analizando posibles acciones de defensa legal en contra de esta disposición. Entonces, bueno, son los dos temas que quería tocar. Como les decía, pues se juntaron varios en esta semana y pues esos son los dos temas. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Gracias, diputada. La primera pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buen día, diputada. En el tema migratorio, se ha dicho mucho de que todo el dinero que se va a canalizar, ya se unieron también los empresarios para estos programas de migrantes. Sin embargo, el gobierno federal se ha resistido a decir de dónde van a sacar los recursos que va a poner México. Incluso al diputado Ramírez Cuellar se le ha insistido en esto, pues dice que no sabe, porque como es facultad del presidente, pues él decidirá de dónde, pero no hay claridad cómo se van a obtener y si se van a seguir haciendo recortes pues para apoyar este proyecto. Y en cuanto a lo de radio y televisión, de las concesiones que se podrían dar a estos grupos religiosos, ustedes le solicitarán a Morena como grupo mayoritario pues que piense bien antes de dar su voto a favor de estos grupos, porque si bien en la televisión o en la radio pues hay ya en varias estaciones en donde ellos pues salen a predicar, ¿no? Prácticamente. Entonces eso es la antesala que ya estamos viviendo de lo que podría ser teniendo ellos ya en concesión estos medios y los riesgos que implicaría para ellos. ¿Ustedes cuáles ven como riesgos? Gracias. Sí, muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, bueno, pues en efecto es como lo hemos estado diciendo desde que surgió este acuerdo entre México y Estados Unidos, una serie de preguntas que el gobierno nada más no acaba de resolver, y parte fundamental es el asunto del dinero. El presidente dijo que iba a salir de los 130,000 millones o 130 millones de pesos que cuesta el avión presidencial, un avión presidencial que tiene 6 meses y que nada más no se vende. Entonces sí, claramente es un asunto que está sin resolver y que todos estamos en espera de que el gobierno diga de dónde se le va a reasignar este dinero para poder atender pues la crisis de migración. Entonces, pues ahora sí que estamos exactamente igual. Ha sido una pregunta reiterada que muchos hemos hecho al gobierno y seguimos sin respuesta. Oiga, diputada, vamos a preguntarte en este tema de la migración, así como está trabajando México, que pues ya trasladó a la Guardia Nacional a la frontera sur-sureste de nuestro país, pareciera que un poco descabellado, pero finalmente el que va a construir el muro es México y no los Estados Unidos. Sí, en efecto, eso es lo que pues el propio Donald Trump lo dijo hace un par de días en su inicio de campaña en Estados Unidos, de pre-campaña, ¿no? El muro se está construyendo, el muro se está construyendo por México, y lo hemos dicho, la Guardia Nacional ahora es el muro de Trump. En cuanto a la segunda pregunta de las radiodifusoras de asociaciones religiosas,
En realidad no es una mayoría legislativa la que tiene que autorizarlo, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ellos son quienes tienen la facultad de poderlo, de otorgar estas concesiones, y es por eso que se está valorando en la Comisión de Radio y Televisión el invitarlos a una reunión de trabajo para que expliquen exactamente cómo y por qué otorgaron esta concesión, y en caso de que se necesite alguna reforma legal para evitar que asociaciones religiosas que no tienen como representantes legales a ningún ministro de culto, pero que claramente desde su nombre y toda su intención es predicar, pues entonces tendremos que revisar la legislación a efecto de que se garantice total y efectivamente la separación entre Iglesia y Estado. Víctor Barrera, de Libertador. Sí, buenas tardes, diputada. Aparte del dinero, existen otras cuestiones que todavía no se resuelven. La cantidad precisamente de gente migratoria, no de la Guardia Nacional, sino gente experta en migración que pueda decidir quién sí entra al país y quién no entra al país. Los soldados tienen una orden, no dejar pasar a nadie, pero debe haber gente especializada. ¿Hay capacidad en el gobierno federal o hay que inyectarle dinero precisamente para que haya más gente capacitada? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta también en el tema migratorio es, ¿México tiene la capacidad también para crear albergues, para darle salud, para darle educación, para darle trabajo a estos migrantes, que si México se convierte en el tercer país seguro, pues tendría que albergarlos por lo menos, como usted decía la vez pasada, 2 años, casi 2 años? Y es una cantidad superior a la que podríamos tener en los próximos presupuestos. México tiene esa capacidad para en 2 años mantener a estos migrantes sin hacerles el feo, sin darle todo lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es en parte de la migración. En parte de lo religioso, quisiera preguntarle si cualquier mexicano tiene que presentar credenciales para acceder a una concesión de radio y televisión, porque bueno, hasta el momento en la Constitución no se especifica, y el IFT creo que tiene toda la razón. Pueden darle pues a alguien que apueste por una concesión, y si la otorga y la paga, pues es bienvenida. Si no, también tendría que sancionar a las televisoras y radiodifusoras que cada 12 de diciembre pues hacen su festín del Día de la Virgen de Guadalupe, que también es una predicación no directa, pero sí indirecta. Esa sería la pregunta. IFT sí tiene un parámetro para detener ese tipo de personas. Pueden tener la concesión, pero no inculcar o no predicar a través de ellas. A lo mejor ese es el objetivo de estas personas, a lo mejor no, pero el IFT tiene, como usted decía, una legislación para detenerlas de tajo ya escrita, o la tendrían que hacer ustedes para evitar que las predicaciones sean a través de la radio por estos organismos. Gracias. A ver, en la primera pregunta, el tema de expertos en migración, pues los expertos en migración ya existen, es el Instituto Nacional de Migración. Ellos son quienes determinan quién puede entrar al país, por cuánto tiempo, en qué condición y quién no. Entonces, precisamente para eso es que estamos, y para responder todas esas preguntas que usted y todos tenemos, es precisamente por lo cual estoy pidiendo que se celebre una reunión de trabajo en el seno de la Comisión de Gobernación con esas autoridades para que nos expliquen, ¿no? O sea, lo que tenemos es datos que hemos estado recabando de organizaciones internacionales como la ACNUR, de organizaciones de la sociedad civil que atienden migrantes, de los propios medios de comunicación, de las declaraciones que han dado las autoridades. Todo esto para tener una idea más o menos de cuántas personas podrían estar devolviendo a México de parte de Estados Unidos durante los siguientes meses. Pero no hemos tenido una reunión oficial, ni en el Senado, ni en la Comisión Permanente, ni en la Cámara de Diputados, ni con la Secretaría de Gobernación, ni con el subsecretario Encinas, ni con el Instituto Nacional de Migración. ¿Para qué? Para que nos digan exactamente, necesitan más dinero, tienen suficiente personal para atender pues todo esto, se necesitan construir más albergues, cuánto dinero se van a destinar a los municipios que están recibiendo a todos estos migrantes, cuánto tiempo van a quedarse. Esta estimación de 2 años nuevamente pues se tomó de las autoridades de Estados Unidos, de su página, en donde ellos reportan más o menos el tiempo en el que se tardan en resolver una solicitud de asilo, etcétera. Pero precisamente por eso, y porque no va a ser una crisis
de coyuntura, sino porque creo que esto, a partir del acuerdo México-Estados Unidos, va a ser un tema pues que va a estar varios años, por lo menos en México. Es por eso que necesitamos institucionalizar un canal de comunicación entre el Congreso y las autoridades para dar, primero, para que tengamos información, segundo, para acompañar, y en tercer lugar, para que en caso de que el Congreso tenga que hacer algo para que la política migratoria del gobierno de México se cumpla de manera eficaz y con respeto a los derechos humanos, pues lo hagamos. Entonces, no es posible que no tengamos a estas alturas un mecanismo de comunicación fluido y establecido entre el Congreso y las autoridades mexicanas. Entonces, por eso precisamente estoy pidiendo esto. Además, perdón, diputada, la cuestión migratoria le pertenece a la CEGOP, no a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, alguien sobrevaloró o está sobre las funciones de otro, ¿no? Exactamente, eso ya ha sido aclarado por el propio gobierno. Dicen que es solamente durante los 45 días que va a estar coordinando el canciller esta comisión intersecretarial, o como le han llamado, y precisamente por eso, reitero, necesitamos desde la Comisión de Gobernación, con la Secretaría de Gobernación, que es la autoridad competente del tema, establecer un mecanismo de comunicación institucional y permanente para dar seguimiento a este tema migratorio. En cuanto a los contenidos religiosos en radiodifusión, por supuesto que ya está la ley. En la ley está establecida a quiénes se les puede dar concesiones, bajo qué tipos y qué tipo de contenidos se tienen que establecer. Entonces, justamente para eso igualmente necesitamos la reunión con el IFT, para que se aclare a cabalidad por qué y bajo qué condiciones se le otorgó esta concesión de uso social a esta organización que tiene claramente un nombre religioso, pero que ellos dicen que no es ilegal. Por supuesto les creemos, pero para eso tenemos que tener esta reunión donde se esclarezcan todas las dudas. Muchas gracias. Buenos días.